cuenta que tanto X como Y son variables, ¿verdad? Eso es lo primordial. Para poder realizar este tipo en este caso, de derivadas, ¿verdad? Vamos a aplicar la derivada de esta curva, ¿sí? Al aplicar la derivada de esta curva, ¿cuánto sería la derivada de X cuadrado? 2x. 2x, muy bien. La derivada de X cuadrado es 2x. Ahora, si nos damos cuenta, aquí hay dos funciones, ¿verdad? Tanto X como Y. Aquí hay dos variables, perdón. Tanto X como Y. Yo les indicaba el año pasado, ¿sí? Que cuando hay el producto entre dos variables, teníamos que aplicar la derivada del producto entre dos variables, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar el mismo signo que está ahí. Ubicamos el 3, ¿sí? No varía. Y entre paréntesis vamos a aplicar la derivada. Vamos a aplicar la derivada. Esta derivada, ¿sí? Que era U sin derivar por V, derivada de V, más lo contrario ahora, U sin derivar y por la derivada de U. ¿Parece M eso? Y la derivada de U. Bueno, así yo le expliqué la derivada de entre dos productos, ¿verdad? Entre un producto, ¿sí? Entre dos factores, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, es como que U fuera X y Y fuera V, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que U, como es X, no cambia, va lo mismo, ¿verdad? Pero sí tenemos que derivar V. V aquí en este caso es Y, ¿verdad? V en este caso es Y. Ahora, la derivada de una Y, ¿a qué es igual? La derivada de Y, ¿a qué es igual? Y prima. A Y prima. Siempre cuando derivamos Y es igual a Y prima. ¿Qué dice la aplicación de la regla? Más. Ahora es lo contrario. V, en este caso como V es Y, ubico la Y normal, ¿sí? Por U prima. Pero U como es X, la derivada de X es igual a 1. A 0. A 1. La derivada de X es igual a 1, ¿sí? Lo ubiqué por 1, ¿verdad? Si hago paréntesis. Menos. Ahora vamos a derivar del cuadrado. Primero vamos a derivar como en forma de potencia, ¿verdad? ¿Cuánto sería la derivada de Y al cuadrado? 2y. 2y. Bien. Muy bien, 2y. Pero como estamos derivando a Y, ¿qué le tenemos que aumentar? Y prima. Y prima, ¿verdad? Y prima. Esto siempre tenemos que indicar, ¿verdad? Igual. Ahora vamos a derivar 12, la derivada de un número que es igual. 0, ¿verdad? La derivada de un número es igual. 0. Sí, y ahí me queda la derivada, en este caso, de una función implícita o de una curva, ¿verdad? Entonces, ya tengo la derivada. Ahora lo que voy a hacer es agrupar esa derivada, ¿verdad? El no cambia, va lo mismo, ¿sí? Más, pero aquí, ¿qué tengo que hacer? El producto, ¿sí? El 3 con cada uno de los términos que he realizado, ¿verdad? 3 por X, Y prima, ¿cuánto me resulta? 3x por Ok, y. 3 que multiplica a X y Y prima, ¿verdad? Ahí va. Y el 3 por Y y por 1, ¿a qué resulta? 3y1. 3Y nada más. Muy bien, 3Y, ¿verdad? Entonces, eso me queda indicado en esta distribución, ¿verdad? Y lo de acá ubico lo mismo, ¿verdad? Eso no cambia, va absolutamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí lo he ubicado. Ahora lo que voy a hacer yo es agrupar, ¿sí? Agrupar a Y', ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos términos que contienen Y', ¿sí? El 3xy' y el 2y'. Ahora lo que voy a hacer es agrupar, ¿sí? Voy a ubicar Y', ¿sí? En paréntesis. ¿Por qué he ubicado Y'? Y en un paréntesis, porque voy a ubicar los términos que le pertenecen a Y'. Los términos que le pertenecen a Y' es 3x y menos 2y, porque esos términos contienen Y', ¿verdad? Entonces me quedaría aquí 3x y menos 2y, ¿verdad?
Entonces ya he agrupado Y'. Pero ahora, los términos que no contienen Y', los paso al otro lado de la ecuación, pero ¿cómo los paso? ¿Cómo los paso? Con signo cambiado. Con signo cambiado. El 2x que está con más pasa con menos y el 3y que está con más pasa también con menos, ¿verdad? Ahora, lo que tengo que realizar es despejar Y'. Y' es igual. ¿Sí? Ubico la refracción y lo que está en el lado derecho puede pasar lo mismo. Sí, pasa lo mismo. Y lo que está en el lado izquierdo, multiplicando, ¿qué pasa? Dividir. A dividir. Entonces, Dividir. todo lo que aquí va a pasar a dividir, ¿sí? A lo que está en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ya aquí me queda despejado Y', ¿sí? Entonces, aquí ya tengo despejado Y', y eso es todo en este ejercicio, ¿verdad? Eso es todo en este ejercicio. Tengo los pasos que he cumplido para llegar al resultado de mi ejercicio, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con respecto al mismo tema. Me dice, determine la pendiente de la... Aquí me he equivocado. De la recta tangente a la curva en el punto menos 3, punto y coma 2. Primero, lo que voy a hacer es encontrar el valor de Y', como lo hice con respecto al anterior ejercicio. Vamos a encontrar el valor de Y' con esta curva que le he ubicado, ¿sí? Vamos a ubicar el valor de Y' primero, ¿sí? Todos a trabajar, Giancarlos. ¿Ya copiaron el problema? ¿Ya copiaron el problema? Ya, profe. Ok. Les voy a ubicar aquí el ejercicio para que se vayan guiando en los pasos, ¿sí? Natalie, ¿si estás trabajando? Profe, una pregunta. Dígame. Va. En el primer paso, donde se deriva X y Y, en X y' más Y por 1, siempre va a ir Y por 1, ¿cierto? En este caso, sí, es lo mismo porque es XY, ¿verdad? Va a salir lo mismo. Obviamente el multiplicar por 5 ya no. Entonces, igual X y' más Y por 1 sería, ¿cierto? Exactamente. Ya, profe, gracias.
Michael, ¿ya terminaste? No, ya mismo. Ok. ¿Ya terminó Yairli? Sí, profe. Ok. Kevin, Sí, profe, ya terminé. Giancarlos, Sí, profe. Danilo. Ya, profe, ya terminé. Ok. Ya terminé, profe. Bueno, ¿ya terminaron? Bueno, vamos a ver. María José, me va a indicar el valor de Y'. ¿Cuál sería el resultado de Y'? Menos 2x Menos 2x. menos 5y Menos 2x, perdón, dejo ubicarle menos 2x menos 5y menos 5y abajo menos 5x más 2y. menos 5x más 2y. Bueno, vamos a comparar, María José. Yo creo que el menos 5y creo que es más 5y. ¿Cómo me indicaste acá el último? En Menos 2y. 2y, ¿verdad? Sí. Ya. Patricio, ¿está correcto o hay que verificar algo en el signo? Yo en realidad tengo Y' igual, como numerador menos 2x más 5y. Y denominador tengo 5x más 2y. Allá, los signos nomás varían. Ujú. Ya, yo creo que aquí estás en está en Eh, lo correcto, Patricio. Es más 5y. allí es más. Ahora, el menos 5x está correcto. Danilo, El menos 5. el menos 5 del denominador está correcto, creo. Danilo, Yo tengo positivo. Dígame, profe. ¿es negativo o positivo? Pues yo tengo 5x, profe, abajo en el denominador 5x menos 2y. Ya. Daniela Ceballos, Pues 5x menos 2y. 5x menos 2y. Sí. Está bien, es negativo. Sí, Ok. sí. Luisa María, Está
está bien en negativo porque como estamos en paréntesis, entonces no cambia, no, sino que no hay. El menor ruido. Ok, así está correcto el despegue, ¿sí? Así está el 5 que nunca va a salir, pero ¿sí? Va a salir, pero claro, sí, sí. En el momento que sacamos con factor común de Y', ¿sí? Entonces aclaro aquí la despegue de Y'. ¿Está claro? Sí. Ahora que me da un punto, ¿verdad? Me dice que era de acuerdo menos 3.2. O sea, entonces aquí, reemplazar los valores de X y Y a la derivada en este caso, ¿sí? Procedan a hacer eso. Procedan a reemplazar el menos 3 en X y el 2 en Y. Procedan a hacer el último paso del ejercicio. Ya, profe. Queda ¿Ya concluyeron? Samantha Mayancela. ¿Cuánto le quedó en el numerador? Aún no termino. Giancarlos, ¿ya concluyó? Sí, profe. ¿Cuánto quedó en el numerador? 6 más 10. ¿Y cuánto es 6 más 10? 16. 16, muy bien. Y Patricio, ¿cuánto le quedó en el denominador? 19. 19, muy bien. Entonces, esa sería la pendiente. Esto quiere decir, la tangente quiere decir en otra forma, la pendiente de nuestra curva, ¿verdad? Cuando encontramos la primera derivada de una curva, ¿sí? De una función implícita, estamos encontrando la pendiente, en este caso de esa curva, en ese punto, ¿verdad? Entonces, ahí termina el problema. Cuando ubico la M, quiere decir que M es igual a Y', que es igual a la pendiente de la recta en la curva, ¿verdad? Sí, hasta aquí quiero saber si hay alguna inquietud, algo que argumentar o algo que no hayan entendido para despejar las dudas. Creo que está entendido, ¿verdad? ¿Solo se lo deja en fracción? Sí, lo puede también dividir. Pero más útil siempre se lo deja en fracción. Cuando ustedes lleguen a la universidad, ustedes van a ver esto, pero lo van a ver en forma mejor de fracción, porque ustedes van a encontrar esa recta, ¿verdad? La recta. Aquí solamente nos piden encontrar la pendiente, ¿sí? Pero ya cuando lleguen a la universidad, por ejemplo, ingeniería civil o cualquier tipo de ingeniería, a ustedes le van a pedir la recta, ¿verdad? ¿Sí? Y el ejercicio todavía continúa, ¿sí? No termina, porque están las rectas de la tangente y la recta de la normal. Entonces, el ejercicio todavía es más extenso cuando ya esto ustedes conlleven a la universidad, ¿verdad? Pero aquí nosotros calculamos primero la pendiente, es lo primordial. La pendiente quiere decir la primera derivada de la curva. ¿Sí? ¿Hay otra duda? Profe, Dígame. ¿cómo se sacaba la pendiente? La ¿Cómo se pendiente. sacaba la pendiente?
En este caso, reemplazar, al sacar Y' es la pendiente de la curva, en este caso, de la recta, ¿sí? Y ya teniendo la pendiente, que es Y', lo que hago es reemplazar el punto A, que me está indicando el problema, menos 3, punto y coma 2 en la primera derivada. Y al reemplazar, obviamente, ya me va a quedar un valor, ¿sí? Normal, ¿verdad? Entonces, esa sería la pendiente en este caso de la curva. ¿Hay otra duda? Bueno, continúo. Ahora vamos a recordar las derivadas de funciones trigonométricas, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar también todo lo que se refiere a la regla de la cadena, ¿verdad? Si nos damos cuenta, nuestra función va a estar de esta manera, ¿verdad? Nuestra función va a estar de esta manera. Y es igual a seno de V, ¿verdad? Y la derivada del seno, ¿a qué es igual? Al coseno, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de un seno es igual a coseno, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que estoy haciendo al derivar Y'? Al derivar Y me queda Y', ¿verdad? Y al derivar un seno me queda coseno del mismo ángulo por V'. ¿Qué quiere decir V'? Que tengo que derivar el ángulo, ¿verdad? Ejemplo. Y' igual, ¿sí? La derivada de un seno es coseno, ¿verdad? Con las mismas condiciones, ¿verdad? Que es 2x más 5. Perdón. (2x más 5), ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que hice? Cambiar la función de seno a coseno. Y luego, ¿qué indica la regla de la cadena? Que tengo que multiplicar por la derivada del ángulo. O sea, multiplico por la derivada ¿de quién? De 2x más 5, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de 2x más 5? 2. 2, muy bien, ¿sí? Y ordenando, me queda de esta manera. Y' es igual a 2 por todo el coseno que he ubicado aquí, ¿sí? Y ahí termina la derivada. Y ahí termina la derivada de, en este caso, de esta función, ¿sí? De esta función y es igual seno de 2x más 5, ¿sí? Esto es una derivada simple, ¿verdad? Es una derivada simple porque no contiene, por ejemplo, en este caso, el seno no tiene ningún exponente, ¿verdad? Para que sea un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿está entendido la derivada de un seno? Vamos a ubicar el problema un poquito más complejo, ¿sí? Cuando dentro del mismo hay una expresión polinómica, pero de grado 2, ¿verdad? Van a hacerlo ustedes. Hagan ustedes en su cuaderno y ustedes me va a dar el resultado final. Estas derivadas también las podemos hacer directamente, mentalmente, ¿verdad? Sí, porque ya conocemos, en este caso, el procedimiento. Bueno, me va a ayudar Melina. Melina Silva. Vamos, ¿cuál sería el primer paso, Melina? Se pone coseno. Muy bien, se ubica coseno. Ya creo que se deriva el 3, ángulo, que se lo multiplica y sería 6. No, sería creo que 6x, ¿verdad? Primero se escribe el coseno con el mismo ángulo, Melina. ¿Sí? Se escribe todo lo mismo. ¿Sí? El coseno con el mismo ángulo.
¿sí? Ahora sí va lo que usted dice. ¿Qué derivo? 6x sería el primero. Ya, muy bien, 6x. La otra 5. Menos 5. ¿Y el 11? Y ahí, Como es 0 nada. nos ubica, ¿verdad? ¿Sí, Melina? Sí. Claro, podemos hacerlo directo, como les indiqué, ¿no? Sí, y el orden, primero va el paréntesis y después va la función. ¿Sí? Y ahí termina o ahí concluye el problema. En este caso, la derivada de esa función trigonométrica. ¿Verdad? ¿Está entendido ahí? Ok. Vamos a aumentar el grado de dificultad, ¿verdad? Esto se puede hacer con cualquier función trigonométrica. Yo lo estoy haciendo con el seno. Y ustedes la pueden hacer con cualquier función trigonométrica. Tenemos ya una función elevado a un exponente, ¿sí? Bueno, procedan a hacerla. Profe, deje terminar de copiar la anterior. ¿Ok? Solo me faltaba la última parte, por Ahí te favor. la ubiqué ya. Ese. Ya listo, profe. Muchas gracias. Ok, Patricio. Profe, una pregunta. El exponente del seno pasaba hacia adelante, ¿verdad? Claro, ahí aplicábamos la regla de la potencia, ¿se acuerdan? Muy bien. Vamos a ver. Andy Chalaco. Vamos a ver cuál sería el primer paso, el primer procedimiento. Y' igual, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer paso, Andy? El primer paso, ¿le puede ayudar a alguien a Andy? María Eugenia. Mande, profe. ¿Cuál sería el primer paso? Pues yo puse y' es igual a 3 coseno, No. entre paréntesis 4x. Vamos con el primer paso primero, María Eugenia. El 3 pasa a multiplicar a la base. La base no cambia ahí, ¿sí? Queda la misma. La base no cambia, queda la misma. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el exponente? Queda disminuido en 1. Queda disminuido en 1. Ese es el primer paso cuando hay potencia, ¿sí? Ese es el primer paso cuando hay potencia. ¿Sí, María Eugenia? ¿Sí? El 3 pasa a multiplicar a la base no cambia y el exponente queda disminuido en 1. Ahí sí. Todo esto que está aquí, como dice la regla de la cadena, tengo que derivar la base. Ahora, voy a derivar la base, ¿verdad? ¿Cuál es la base? Es el seno. ¿Y la derivada de un seno qué es igual? Seno. Coseno, muy bien. Ahí sí, ya tengo que aplicar la derivada de la base y el 4x menos 13
No cambia, va lo mismo. Porque es solamente cambio es la función. Y ahora lo que voy a hacer es derivar el ángulo. La derivada de 4x menos 3, ¿a qué es igual? La derivada de 4x menos 3, ¿a qué es igual? 4. Entonces, ahí ya termina la derivada, ¿sí? ¿Cuál fue el primer paso, María Eugenia, que apliqué? Primero apliqué la regla del exponente, ¿verdad? Normal. Luego, derivé la base, que la cambié en vez de seno, coseno. Y luego, al último, derivé el ángulo, ¿verdad? Que es 4. Y luego tengo que ordenar y ahí termina el problema, ¿sí? Eso es todo, señores estudiantes. Podemos hacer